yo mismo soy una pregunta. No sé quién soy. ¿Qué hacer? ¿Dónde ir? Quédate con la pregunta. No hagas nada y no vayas a ningún lado. Y no empieces a creer en ninguna respuesta. Quédate con la pregunta. Esa es una de las cosas más difíciles de hacer. Quedarse con una pregunta y no buscar la respuesta. Como la mente es muy astuta, puede dar una respuesta falsa. Puede consolarte, puede darte algo a qué aferrarte y luego la pregunta no se responde sino que se suprime. Luego sigues creyendo en la respuesta y la pregunta permanece en lo más profundo de tu inconsciente como una herida. La curación no ha ocurrido. Si te quedas con la pregunta, no digo que recibirás la respuesta. Nadie ha recibido nunca ninguna respuesta. Si te quedas con la pregunta, poco a poco la pregunta desaparece. No es que se reciba la respuesta, no hay respuesta. No puede haberlo, porque la vida es un misterio. Si hay alguna respuesta, entonces la vida no será un misterio. No tiene respuesta, no se puede resolver. No es un rompecabezas, es un misterio. Y esa es la diferencia entre un rompecabezas y un misterio. Un rompecabezas se puede resolver, por difícil que sea. Un misterio no puede resolverse, no es que sea difícil. Es muy sencillo, pero su naturaleza es tal que no se puede solucionar. Permanezca con la pregunta, alerta, consciente, sin buscar, sin tratar de encontrar una respuesta. Es muy arduo, pero sí puedes hacerlo. Se puede hacer. Lo he hecho. Y todos los que han disuelto sus preguntas lo han hecho. La propia conciencia, el fuego de la conciencia, quema la pregunta. El sol de la conciencia derrite la pregunta, desaparece, se evapora. Un día, de repente, descubres que estás ahí y que la pregunta no está ahí. No es que la pregunta sea reemplazada por una respuesta. No hay ninguno. Pero la pregunta simplemente ha desaparecido. Estás ahí sin lugar a dudas. Esa es la respuesta. Usted, sin lugar a dudas, es la respuesta. No es que puedas decir quién eres, te reirás de la sola pregunta. La pregunta se ha vuelto absurda. En primer lugar, la misma petición estaba equivocada. Pero ahora mismo no puedes entender eso, tienes que preguntar. Hay que preguntar muy intensamente. Haga la pregunta, pero no pida la respuesta. Esa es la diferencia entre teología y religión. La teología te da la respuesta, la religión te da conciencia. La teología te proporciona respuestas, listas, hecho, fabricado, pulido, perfecto. La religión no te da ninguna respuesta, simplemente te ayuda a profundizar en la pregunta. Cuanto más profundizas en la pregunta, más descubres que se está derritiendo, que está desapareciendo. Y cuando la pregunta ha desaparecido, se libera una tremenda energía dentro de ti. Tú estás allí, sin lugar a dudas. Y cuando no hay duda, por supuesto, no hay mente. La mente es la que pregunta. Cuando no hay preguntas, la mente también desaparece, la conciencia pura, solo el cielo sin nubes, la llama sin humo. Eso es lo que Dios es. Eso es lo que es un Buda, eso es lo que es un Cristo. Recuerda, lo repito una y otra vez, Buda no ha encontrado la respuesta, por eso Buda nunca responde. Le preguntas, ¿Dios existe? Él evitará, no responderá. Le preguntas, ¿qué sucede cuando muere un Buda? Lo evitará, empezará a hablar de otras cosas. Él no responderá. No es un metafísico. No es un filósofo. Ha venido a afrontar la pregunta y la pregunta ha desaparecido. La pregunta desaparece como desaparece la oscuridad cuando enciendes una luz, cuando traes una lámpara. Traiga más conciencia a la pregunta. Me preguntas. Maestro, yo mismo soy una pregunta. Hermoso, así debe ser, reduce todas las preguntas a la pregunta básica. ¿Quién soy yo? No sigan moviéndose en la periferia, como, ¿quién hizo el mundo? ¿Por qué hizo el mundo? Todas preguntas sin sentido. Vayamos a la pregunta básica, la pregunta más fundamental. ¿Quién soy yo? OMS. Deja que tu conciencia penetre en él, como una flecha profunda que se profundiza más y más. Y no tengas prisa por encontrar la respuesta, porque la mente es astuta. Si tienes prisa, estás impaciente, la mente puede proporcionártelo, la mente puede citar escrituras, es el diablo. Puede decir,
Sí, eres Dios, eres Brahma, eres conciencia pura, Satchitananda, eres la verdad última, el alma eterna, el ser inmortal. Esas respuestas pueden destruir tu propia búsqueda. Un buscador tiene que ser consciente de las respuestas ya preparadas. Están disponibles de todas partes o son suministrados. De hecho, tu mente ya ha sido condicionada. Las respuestas te han sido dadas incluso antes de que hayas hecho la pregunta. Un niño pequeño no ha preguntado quién es Dios y se le está dando la respuesta, está siendo condicionado. No ha preguntado la pregunta, aún no está ahí y se está dando la respuesta. Mucha gente sigue creyendo en estas respuestas y nunca se hacen la pregunta. Si no has hecho la pregunta, lo que sea que sepas lo es. Simplemente basura. Tíralo al montón de basura, todo tu conocimiento, porque no hay conocimiento, solo hay conocimiento. No hay respuesta, solo un estado de conciencia donde el cuestionamiento desaparece, solo una claridad de visión y percepción, una claridad de ojos, puedes ver de principio a fin, no es que encuentres una respuesta en alguna parte. La existencia es tan vasta, tan misteriosa. Y qué bueno que así sea. Piensa en la desgracia de haber podido encontrar la respuesta. Entonces la vida no valdría la pena vivirla, entonces no tendría ningún significado. Como no puedes encontrar la respuesta, la vida sigue teniendo un significado infinito. Dios no es la respuesta. Dios es el estado del ser donde la pregunta ha desaparecido. Dios es el estado de no mente. Quédate con la pregunta. Estoy aquí para ayudarte a quedarte con la pregunta. No te voy a dar ninguna respuesta, ya tienes demasiados. No te voy a agobiar más. Debo enseñaros cómo desaprender las respuestas que habéis aprendido, para que la pregunta se vuelva cristalina, así la pregunta se vuelve auténtica y tuya, entonces la pregunta surge desde lo más profundo de tu ser. Y quédate con ello. No vayas de aquí para allá, no tengas prisa. Ser paciente. Deje que esta pregunta se convierta en su compañera constante. Esta es la única disciplina que os enseño, la disciplina de preguntar, y sin tener ninguna prisa por respuesta. Y es bonito quedarse con la pregunta porque las respuestas son corruptas. Destruyen tu inocencia, destruyen tu pura ignorancia. Llena tu mente de palabras, teorías, dogmas, entonces ya no eres virgen. Te corrompen. La pregunta es pura, no te corrompe. De hecho, intensifica vuestra pureza, te deja cada vez más claro. Toma conciencia de la pregunta. No es que tengas que preguntar continuamente, ¿quién soy yo? No es que tengas que verbalizarlo. Que la pregunta esté ahí sin verbalización alguna. Deja que sea como tu respiración, deja que sea como tu ser. Déjalo ahí, en silencio, pero continuamente, como si estuvieras embarazada de él. Un día, si has vivido lo suficiente con la pregunta, empieza a desaparecer. Se evapora, como cuando llega a la mañana y sale el sol, y las gotas de rocío empiezan a desaparecer. Cuando la conciencia se ha convertido en un fuego, una luz intensa, la pregunta empieza a desaparecer. Y cuando la pregunta ha desaparecido, no puedes decir quién eres, pero lo sabes. No es un conocimiento, es un conocimiento. No puedes responder, pero lo sabes. Puedes bailarlo, no puedes responderla. Puedes sonreírle, no puedes responderla. Lo vivirás, pero no podrás responderlo. Pregunta. Mi ira ha disminuido, mi deseo sexual no es mi maestro, mi mente está más quieta, y aún sé que no estoy rendido a ti. ¿Qué se necesita? ¿Un rayo? Lo primero que hay que entender es que no puedes rendirte, no es algo que puedas hacer. Si tú estás allí, ¿cómo es posible la rendición? Si el hacedor está ahí, ¿cómo puede ocurrir entonces la rendición? No es un acto. Cuando tú no estás allí, entonces la rendición es. Así que no puedes rendirte, una cosa es absolutamente segura. Tú no puedes rendirte, porque tú eres la barrera. Y esto es lo que has estado intentando rendirte. Es como intentar dormir, inténtalo con todas tus fuerzas y luego el fracaso es absoluto. El sueño llega cuando no estás y el esfuerzo ha cesado. Cuando ya no intentas conciliar el sueño, lo has olvidado por completo, porque cualquier actividad va en contra del sueño, si estás tratando de conciliar el sueño. Eso es lo que hacen tantas personas que sufren de insomnio en todo el mundo. Lo intentan.
Hacen muchos trucos, cuentan ovejas, hacen meditación trascendental, hacen mantras, y mil y una cosas hacen para conciliar el sueño, porque no saben que el hacedor es la barrera. El sueño llega cuando no estás. A veces esos mantras pueden parecer de ayuda, porque al hacer un mantra, poco a poco te cansas de él, estás aburrido. Ese es todo el mecanismo de un mantra, que te aburre. Te aburres tanto que el mantra se cae y en el aburrimiento también disminuye el esfuerzo mismo por conciliar el sueño. De repente el sueño está ahí. El sueño llega cuando no estás. La verdad llega cuando no lo estás. El Dios viene cuando tú no estás. Rendirse no es algo que puedas hacer. Solo puedes estar receptivo a que suceda, es un suceso. Preguntas. Mi ira ha disminuido, bien. Mi deseo sexual no es mi maestro, muy bien. Mi mente está más tranquila, hermosa. La situación se está construyendo por sí sola. Ahora no tengas prisa por rendirte. Todo sucede solo a su debido tiempo. La madurez lo es todo, simplemente no tengas prisa, la fruta madura todos los días. El momento está cada vez más cerca cuando de repente, sin previo aviso, el fruto cae del árbol. Así, sin más, ocurre la rendición. No serás notificado, recuerda. Nadie te va a decir, ahora la rendición va a ocurrir. No va a haber ningún anuncio al respecto. De hecho, cuando sucede, en ese momento, te sorprendes, te toman por sorpresa, no te lo esperabas. Recuerda esto, mientras lo esperas, no va a suceder, porque cuando lo esperas, estás ahí. Sucede solo cuando no esperas nada, de hecho, lo has olvidado. De repente está ahí. ¿Has observado? A veces sucede que has olvidado el nombre de alguien. Y sabes que lo sabes. Y dices, está justo en la punta de mi lengua. Y aún así, no puedes recordarlo. Esforzarse. Cuanto más lo intentes, más frustrante será. Cuanto más te esfuerces, más situaciones extrañas te encontrarás. Lo sabes, está justo en la punta de la lengua y no viene. Uno se siente perdido, no se puede pensar lo que está pasando. Luego lo intentas y lo intentas, y no llega. Estás harto de todo el esfuerzo. Sales de casa, empiezas a cavar en el jardín y de repente está ahí. Burbujea hasta la superficie. ¿Qué pasó? Intenta entender el mecanismo. Estaba ahí, pero el mismo esfuerzo te ponía tenso. Y una mente tensa es una mente estrecha, cuanto más tensa, más estrecha. La mente se volvió tan estrecha y tan tensa, tan concentrada que el nombre no podía atravesarla. Tu mente se volvió como el ojo de una aguja, y el camello no pudo pasar por él. Sabías que estaba ahí, pero el esfuerzo mismo te estrechaba, porque esfuerzo significa concentración. Recuerde, yo no enseño concentración, doy clases de meditación. Y la diferencia es esta: la concentración es un estrechamiento de la mente. Y os digo que hasta un camello puede pasar por el ojo de una aguja, pero quien se concentra no puede pasar por las puertas de Dios, porque la mente se vuelve cada vez más estrecha. Ese es todo el significado de la concentración. La meditación no es concentración. La meditación es simple conciencia, ampliación de la mente, ampliación de la conciencia, expansión, no reducción. La meditación lo incluye todo. Escúchame. Si me estás escuchando, y al mismo tiempo el canto de los cuervos no llega a tu conciencia, es concentración. Entonces tal vez recuerdes lo que estoy diciendo, pero nunca lo entenderás, porque una mente estrecha no puede entender mucho. Pero mientras hablo y el cuervo canta y los pájaros cantan, y no estás limitado, estás fluyendo en todas direcciones, consciente de todo en este momento, tu conciencia está abierta a todas las posibilidades que estén sucediendo. Entonces estoy hablando y el cuervo canta y no hay conflicto, porque el conflicto surge solo cuando te concentras. No hay ningún conflicto. En el mismo momento, simultáneamente, todo está sucediendo. Cada momento es multidimensional. Si simplemente eres consciente, me escuchas y también escuchas al cuervo. Y no te molestan. Solo las personas que se concentran se perturban y distraen. Un hombre que medita nunca se distrae, porque nada puede distraerlo. No está estrechando su mente, no excluye nada, lo incluye todo. Él simplemente está aquí y ahora.
Y pase lo que pase, si Dios tiene ganas de cantar a través del cuervo, está perfectamente bien. Y si piensa en cantar una canción a través de un pájaro, es perfectamente hermoso. Entonces todo es aceptado, entonces se permite el total. Cuando intentas recordar un nombre o una palabra, cuanto más lo intentas, menos posibilidades hay de tener éxito, porque la mente se vuelve cada vez más estrecha. Luego abandonas todo el esfuerzo, te relajas en tu silla y empiezas a fumar. Y de repente ya está ahí. La mente ya no es estrecha, la tensión ha desaparecido, el esfuerzo ya no existe, te has vuelto sin esfuerzo. Entonces te has vuelto meditativo. La meditación es conciencia sin esfuerzo, la concentración es un estrechamiento de la mente con mucho esfuerzo. Enseño meditación, enseño expansión de la conciencia, la capacidad de fluir en todas direcciones simultáneamente. Abre todas las puertas de tu ser. ¿Por qué ser estrecho? Que el cielo entre por todas las puertas, que la luz entre por todas las ventanas, deja que la brisa sople desde todas direcciones. ¿Por qué ser estrecho? Aceptación total, meditativa. Entonces, un día, de repente, te sorprendes. Se ha producido la rendición. No estabas intentando hacerlo y ha sucedido. Siempre ha sido así. No puedes rendirte. Un día en el que estés de buen humor. Recuerde, cuando está de humor relajado, no es así. Lo eres solo cuando estás de humor tenso. Cuando estás relajado eres parte del todo, tú no eres. Entonces los límites se desdibujan, entonces el todo y la parte ya no están separados. Se encuentran, se fusionan. Ocurre la rendición. Entonces, es bueno que la ira disminuya, el deseo sexual ya no es el amo, la mente se está calmando. Ahora, por favor, no hagas ningún esfuerzo por rendirte. De lo contrario, la mente volverá a ponerse tensa y se perderá la quietud. Y nuevamente te enojarás, porque cuando no puedas rendirte, descubrirás que el sexo ha vuelto a ser el amo. Cuando la mente está enojada, no importa, enojada contra los demás o contra uno mismo, no importa, cuando la mente está enojada y cuando la mente está tensa, el sexo se convierte en el amo, porque entonces el sexo es el único. Liberar. Entonces estás tan tenso que tienes que desperdiciar algo de energía de alguna manera. Entonces el sexo se convierte en la salida. Es una válvula de seguridad, una válvula de seguridad natural. La naturaleza te ha dado una oportunidad. Si no puedes hacer frente a tu energía y no puedes permanecer relajado, entonces la energía continúa acumulándose y llega el momento en que tiene que ser liberada, de lo contrario te volverás loco. Los locos de todo el mundo lo están de alguna manera porque han suprimido su energía sexual. O transfórmalo o no lo suprimas. El sexo se convierte en el amo porque estás muy tenso. Lo necesitas su ayuda. Cuando estás relajado, el sexo desaparece. Cuanto más relajado estás, más desaparece el sexo. Si estás totalmente relajado, el sexo desaparece por completo y la energía que estaba involucrada en el sexo se vuelve amor, se vuelve compasión, se vuelve conciencia, se vuelve libertad. Y lo último, ¿qué se necesita? ¿Un rayo? Sigues pensando en el ego como si fuera algo muy grande y fuerte. No lo es. Es solo una burbuja de agua, una pompa de jabón. No necesita un rayo, basta con un pequeño pinchazo y desaparece. Y cuanto más grande es el más débil, cuanto más fuerte es, más débil. Esta paradoja debe entenderse. Es como si hicieras una pompa de jabón y la hicieras cada vez más grande. Cuanto más grande es la burbuja, más vacío hay en ella, cuanto más grande es la burbuja, más débil. Tarde o temprano explotará. Si era pequeño, era más fuerte. Por eso digo que hay que fortalecer el ego, para que se debilite y explote. Cuanto más grande es el globo, más vacío lleva. Solo un pinchazo. Por eso era tan fácil para un Buda alcanzar la verdad, porque era hijo de un emperador. Debió llevar dentro un gran globo, un gran ego. No era un hombre común y corriente. Debe haber sido más difícil para Jesús que para Buda. Era solo el hijo de un carpintero, el hijo de un pobre. Debe haber sido muy difícil para él dejarlo caer. Para Buda fue sencillo, de hecho, cayó por sí solo, era tan grande, tan vacío. Así que no esperes a que llegue un rayo. Solo una pequeña brisa.
Tu ego no es más que una gota de rocío sobre una hoja de hierba. Una pequeña brisa, se desliza y desaparece. Sucede muy fácilmente. Pero yo digo, sucede. Tú no puedes hacer. Si lo haces, ni siquiera los rayos te ayudarán. Sucede. Sigues siendo cada vez más quieto, silencioso, pacífico, amoroso y un día, cuando ha llegado el momento adecuado, cuando el ego está maduro, se resbala. Y cuando se desliza, es hermoso, porque no deja rastro. Si lo dejas caer, nunca cae. Primero, pensabas que eras alguien, entonces empiezas a pensar que no eres nadie. Primero, se escondía detrás de alguien, ahora se esconderá detrás de la nadie. Primero, pensabas que eras algo extraordinario, una joya rara, un coinor, ahora pensarás, soy el hombre más humilde del mundo, pero el más humilde, recuerda. No hay nadie más humilde que yo soy el más humilde. Ahora se esconde en tu humildad. La herida no ha desaparecido, solo la etiqueta ha cambiado. Tú eres el mismo, habéis pasado de un extremo a otro, pero nada se transforma. Un hombre cuyo ego ha desaparecido no es nada humilde. Porque ¿cómo se puede ser humilde sin ego? Un hombre cuyo ego ha desaparecido. Su ego ha desaparecido, eso es todo, y con el ego, toda humildad también, porque la humildad es una cualidad del ego, es una función del ego. Un hombre sin ego no es humilde en absoluto. No es humilde y arrogante, él simplemente lo es. Pregunta. ¿Qué constituye el comportamiento de un hombre iluminado? Un hombre iluminado es todo vacío. ¿Qué constituye un vacío? No contiene constituyentes, por tanto está vacío. Un hombre iluminado no tiene carácter. Permítanme repetirlo. Un hombre iluminado no tiene ningún carácter. Vive de momento en momento. No tiene ningún carácter a seguir, no tiene ninguna estructura a su alrededor. Un personaje es una estructura, un personaje es una armadura. Un hombre iluminado no tiene carácter. Déjame decirte que no tiene carácter. Pero trata de entenderme, porque él no tiene una conciencia estructurada. Él tiene conciencia, pero la estructura ha sido abandonada. No es hindú, ni maometano, ni cristiano. Él no es ni bueno ni malo, ni moral ni inmoral, ni esto ni aquello. Él simplemente lo es. Toda dualidad ha desaparecido. No puedes evaluarlo, no puedes categorizarlo, no puedes encasillarlo en ningún casillero de tu lógica. Él existe como un vacío, la nada es. Y de esa nada, a cada momento se produce el milagro, que sigue funcionando sin ninguna armadura a su alrededor, sin ninguna estructura. Él sigue fluyendo. Es difícil para ti entenderlo, porque no puedes pensar cómo funcionaría sin una estructura. Si no tienes ninguna moralidad condicionada, ¿cómo te comportarás moralmente? ¿Te parece difícil? Es como decirle a un ciego que caminemos sin andar a tientas. El ciego dice, no puedo creerlo. ¿Cómo se puede caminar sin andar a tientas? Andar a tientas es imprescindible. El ciego tiene su bastón, sigue tanteando con su bastón. ¿Dónde está la puerta? Y si dices que no llevamos palos, se reirá. Debes haberte vuelto loco o debes estar bromeando. Y él te dirá, no seas gracioso. No intentes ser gracioso. Porque si no andas a tientas con un bastón, ¿cómo vas a caminar? Nuestro carácter es como el bastón del ciego. Andamos a tientas en la oscuridad de alguna manera, logramos ser buenos de alguna manera, logramos ser morales. Y en el interior, la inmoralidad sigue y sigue, lista para explotar en cualquier momento. Una gran agitación interna. Y seguimos gestionándonos de alguna manera en la superficie. Eso es lo que llamamos carácter. Un hombre iluminado, que ha llegado a saber quién es, que se ha enfrentado a sí mismo, no tiene máscaras, no tiene carácter, no tiene reglas que seguir. No hay necesidad, porque en cada momento su conciencia está ahí, y de su conciencia surge su acto. Actúas según tu conciencia, actúa fuera de su conciencia. La conciencia la da la sociedad, la conciencia es tu naturaleza. Actúas bien porque te han dicho que actúes bien. No es que seas bueno. Actúas bien porque sabes que vale la pena ser bueno, sabes que la honestidad es la mejor política. Basta ver, es política, es política. Es astucia, porque vale la pena.
Y si la deshonestidad da sus frutos, si la deshonestidad es la mejor política, entonces se pasa a la deshonestidad. Así nace el hipócrita. Continúa fingiendo ser honesto y continúa haciendo lo que sea rentable. A veces la honestidad vale la pena, entonces es honesto, a veces la deshonestidad resulta beneficiosa, más a menudo la deshonestidad resulta beneficiosa, y luego sigue siendo deshonesto. Lo que sea que pague, lo que satisfaga tu codicia. Un hombre iluminado vive fuera de su conciencia. No tiene conciencia. Ha desechado toda esa estructura, esa mente condicionada. Ahora vive de su pureza, de su inocencia. Su acto es aquí y ahora, tu acto está manipulado mentalmente. Haces algo, pero o viene del pasado, porque has sido condicionado a hacerlo de esa manera, o viene del futuro, porque te han hablado de premios en el cielo y en algún lugar del futuro. O surge del miedo o de la avaricia, nunca sale de tu conciencia. El hombre iluminado vive fuera de su conciencia. Déjame decirlo de otra manera. Tú reaccionas, él actúa. Alguien te insulta. Inmediatamente reaccionas. No hay intervalo de tiempo. Te enojas, tomas represalias. Si insultas a un Buda, hay un lapso de tiempo. Él no reacciona. Él te mira, él te observa. ¿Por qué te comportas de esta manera? Y ante esa observación responde. No es una reacción, no es algo que se presione con un botón. Alguien te insulta, ha pulsado un botón. Reaccionas, te vuelves loco. No puedes presionar ningún botón en un Buda, no tiene botones. A eso me refiero, no tiene ningún carácter a su alrededor. No puedes presionar ningún botón. Ha abandonado todo el mecanismo. Puedes estar enojado, puedes insultarlo, pero no puedes decidir su reacción, porque no tiene ninguna. Una vez sucedió, algunas personas lo insultaron muy mal. Abusaron de él. Él escuchó muy silenciosamente, no se puede encontrar un oyente mejor que Buda. Esas personas empezaron a sentirse un poco incómodas, porque estaban esperando que él reaccionara y él escuchaba tan silenciosamente, tan meditativamente, como si estuvieran recitando los Vedas y simplemente estaban abusando de él. Comenzaron a sentirse incómodos, porque la reacción esperada no llegaba. Uno de ellos preguntó, ¿estás escuchando o no lo que decimos? Tu cara no ha cambiado ni un poquito. No pareces estar enojado. Buda dijo, porque os escucho, siento mucha compasión. Pobres compañeros, ¿por qué estáis tan furiosos y tan enfadados? ¿Por qué estáis envenenando vuestros sistemas? Buda está pensando en ellos. Dijeron, olvídate de nosotros. No hemos venido a pedir ningún consejo. ¿Y tú? Buda dijo, si hubieras venido 10 años antes, entonces habría reaccionado. Llegaste un poco tarde. Ahora puedes insultarme, pero nunca me llega, porque nunca lo acepto. Y a menos que lo acepte, a menos que al final lo recibo, no puedes darme nada. Puedes darme, pero yo no lo tomo. Buda les contó una parábola. Él dijo, justo en la otra aldea la gente había venido con muchos dulces, pero les dije que no los necesitaba. Por favor, llévenlos de vuelta. Te pregunto, ¿qué debieron haber hecho con esos dulces? La gente allí reunida decía, deben haberlos repartido en el pueblo. Buda se rió y dijo, ¿y ahora qué harás? Has traído abusos, insultos, ira, odio, y yo te digo, no los acepto. Ahora tendrás que recuperarlos y distribuirlos en el pueblo. Lo siento por ti. Esto es acción. Y recuerda, la reacción une, la acción es libertad, la acción no tiene ataduras. Si actúas, eres libre, si reaccionas, estás esclavizado por ello. Actuar significa total de tu conciencia total, surge una respuesta no de la conciencia, no de los conceptos, no de la mente, sino de tu ser, el ser más interno, que está más allá de ti. Tu naturaleza está más allá de ti, viene de ahí. Un hombre iluminado es un milagro en cada momento. Permanece en absoluto silencio y actúa desde ese silencio, responde desde ese silencio. No tiene ideas sobre el bien y el mal, pero todo lo que sucede a través de él es bueno. Todo lo que sucede a través de él es amor, todo lo que sucede a través de él es compasión, porque no es posible de otra manera. No es que él decida, debería amarte. No tiene deberes, ni ideales. No es que decida, no debo ser malo, no debo pecar, no tiene ideas sobre lo malo o el pecado.
De la conciencia nace la virtud. Todo lo que surge de la conciencia es virtud, y todo lo que surge del sueño es pecado. Si me preguntas mi definición de pecado, diré, un acto inconsciente, que es una reacción, es pecado. Un acto consciente que no es una reacción, que es una respuesta, es virtud. La cuarta y la quinta pregunta. Pero antes de tomarlas, les contaré una parábola. Antes incluso de leerles las preguntas, les contaré la parábola. Sucedió una vez. Había un pequeño pueblo de artistas en el Tíbet. Durante siglos habían desarrollado un arte. El arte consistía en torcer alambres y metales para formar hermosas formas. Del hombre, de los animales, de los pájaros, de los dioses, de los ángeles. Y se habían vuelto tremendamente eficientes en ello. En todo el Tíbet se les conocía como los expertos tornados. Y poco a poco también ellos se hicieron muy ricos, porque sus mercancías se vendían por todo el país. Sus productos incluso habían comenzado a venderse en India y China, y más allá de las fronteras. El pueblo se volvió muy rico y próspero. Y como siempre sucede, cada vez que una sociedad, un pueblo, una familia, un hombre se vuelve muy próspero, surge la conciencia de que todo este éxito ha sido un fracaso. Porque las riquezas están ahí, pero no destruyen la pobreza. De hecho, solo un hombre rico sabe lo pobre que es. Un pobre nunca es tan pobre, no puede comparar, no tiene nada con qué comparar su pobreza. Y un pobre nunca está desesperado, él sigue esperando. Algún día alcanzará la felicidad, alcanzará la riqueza y el éxito. Pero un hombre rico, un hombre que ha tenido éxito, fracasa por completo, porque de repente se vuelve sin esperanza. Ahora no hay esperanza. Todo lo que podía lograrse, lo ha logrado. Y no se ha logrado nada. Por primera vez, la pobreza interior irrumpe en la conciencia. En esa aldea sucedió, como está sucediendo hoy en Estados Unidos, en esa aldea sucedió. La gente se había vuelto rica, muy rica. Sus productos se vendieron por toda Asia. Y poco a poco se dieron cuenta de que toda esta vida parecía inútil. Simplemente retorciendo continuamente cables, metales y trayendo más y más dinero a los hogares. ¿Pero para qué? Parecía no tener ningún significado en ello. Entonces decidieron invitar a un sabio que vivía en las colinas, para que les contara el secreto de la vida. Porque todo lo que este mundo podía dar, lo tenían, pero todo parecía inútil. Llegó el sabio. Antes incluso de pronunciar una sola frase, supo lo que iba a pasar. Pero aún así habló. Él dijo, a menos que mueras, no alcanzarás el significado que estás pidiendo. A menos que te pierdas, no te recuperarás. Habló de entrega, de ausencia de ego. Un hombre se puso de pie y dijo, espera. Esto es imposible. Yo soy, ¿cómo puedo entregar mi ser? ¿Quién lo entregará? Es imposible. Estás diciendo tonterías. Otro hombre dijo, si me pierdo, ¿cuál es la garantía de que me recuperaré de la que estás hablando? Otro dijo, estás hablando de absurdidades. Te hemos pedido que vengas a enseñarnos la vida y tú estás enseñando la muerte. Lo que nos estás diciendo significa, ¿deberíamos suicidarnos? El sabio se rió y dijo, sabía de antemano lo que iba a suceder. Conozco tu enfermedad. Durante siglos, y durante generaciones y generaciones, habéis estado retorciendo alambres y metales, os habéis convertido en expertos torcedores. Así que lo sabía de antemano. Cualquier cosa que yo dijera, inmediatamente la tergiversarías. Parece que de aquel pueblo ha venido un hombre hasta aquí. Ahora leeré las dos preguntas. Ha preguntado muchas, pero no son necesarias. Dos te darán una visión de cómo se pueden torcer las cosas. Pregunta. Me has dado tu amor. Ahora quiero que me odies. ¿Puedes? Mi amor no es lo opuesto al odio, es la ausencia de odio. Entonces no puedo odiarte. Tu amor es todo lo contrario del odio, no la ausencia de odio. De hecho, cuando le dices a alguien, te amo, al mismo tiempo el odio está presente en ti. En el mismo momento en que le dices a alguien, te amo, ve y busca dentro de ti mismo y encontrarás que también odias a la misma persona. Eso es lo que está pasando entre todos y cada uno de los amantes. Luchan, aman, odian. Están continuamente cambiando del amor al odio, del odio al amor.
Mi amor no es lo opuesto al odio. Así que, por favor, no me desafíen. Eso no lo puedo hacer. Ahí viene mi limitación. Por eso digo que Dios no puede ser omnipotente, porque no puede odiar, es imposible. Pero ¿cuál es el punto? Estoy aquí para enseñarte el amor y tú me estás desafiando a odiarte. Tornados. ¿Y para qué has venido aquí? ¿Y de qué sirven preguntas tan estúpidas? Pero debes estar pensando en tu mente que estás haciendo grandes preguntas. Pregunta. ¿Crees que no podrás trabajar conmigo si lo hago? ¿No tomar tus sanyas? ¿Has venido a encontrar tus capacidades o has venido a encontrar mis capacidades? ¿Eres tu problema o soy yo tu problema? Déjame solo o al menos lo resuelves tú mismo. Y no sabes lo que estás preguntando. ¿Qué es sanyas? Es solo un gesto de que eres receptiva hacia mí, un gesto de que me acoges en tu corazón, un gesto de que si vengo no me rechazarás, un gesto de que estás dispuesto a venir conmigo, a caminar. Conmigo, que me siga. Un gesto, digo. Y me preguntas, ¿crees que no podrás trabajar en mí si no tomo tus sanyas? Le estás preguntando a la luz del sol, ¿podrás venir a mi casa si no abro mis puertas? Si no abrís las puertas, ¿cómo puede entrar la luz del sol? Ser un sanyasin es simplemente abrirme tus puertas. No puedo forzar mi camino hacia ti, eso sería violencia, eso no sería amor. No puedo forzar ningún cambio en ti. Eso sería violencia y a través de la violencia, ¿cómo puede nacer Dios? ¿Cómo se puede renacer de la violencia? El sol estará afuera de la puerta. Ni siquiera tocará, porque puede que estés profundamente dormido y soñando hermosos sueños y quién sabe, puede que lo estés perturbado, ¿y quién soy yo para perturbaros? Si has decidido quedarte profundamente dormido y soñando, ¿quién soy yo para cambiar tu decisión? No soy violento, no soy un Mahatma. Os habéis acostumbrado a conocer a los Mahatmas. Los Mahatmas son personas violentas que os persiguen. De todos modos tienen que cambiarte, obsesionados con tu cambio. ¿Pero por qué debería obsesionarme con tu cambio? Depende de usted decidir, depende de usted lograrlo o no. Soy como un río que fluye. Si tienes sed, ven. Desafías al río. Si no me inclino, y si no hago una copa con mis manos, ¿eres capaz de saciar mi sed? ¿Pero por qué debería hacerlo? La sed es tuya. ¿Quién soy yo para apagarlo? Si has decidido seguir teniendo sed, depende de ti. Bendigo tu sed. Sigue teniendo sed. Si has decidido seguir siendo un desierto, ¿quién soy yo para cambiarte y por qué? ¿Y cómo es posible si has decidido seguir siendo un desierto, hacer de ti un jardín? Imposible. Porque estás vivo, eres energía, energía cósmica. Resistirás, lucharás y todo lo que yo haga, vosotros lo destruiréis. Sanyas es solo un gesto de tu parte, una señal de que estás preparado. Solo una señal de tu corazón de que me estás dando la bienvenida, de que me recibirás. No puedo hacerte el amor, pero no puedo violarte. Y estás pidiendo violación. Todo lo que yo diga, lo torcerás. No estoy preguntando estas cosas por la persona que ha hecho la pregunta. Él viene de ese pueblo, él se torcerá. Estas cosas las digo para los que no vienen de ese pueblo. Deben entender. Pregunta. Esta mañana en la meditación del baile me encontré llorando lágrimas de felicidad con el corazón desgarrado. ¿Cuál es esta extraña paradoja? La vida es una paradoja en su naturaleza. No es extraño. Pero eres tan adicto a la lógica que cada vez que la vida se te revela, te parece extraña. Se os ha enseñado continuamente la lógica, que las cosas contradictorias no pueden existir juntas. La lógica os ha estado enseñando que o es de día o es de noche, o es vida o es muerte, o es felicidad o es infelicidad. Todo el mecanismo de la lógica es de esto o lo otro. Y la vida es ambos juntos. La vida está toda junta. Siempre que llegues a la tristeza más profunda, de repente verás que se está convirtiendo en felicidad. O llegas a la felicidad más profunda y verás que se va convirtiendo en tristeza. En el centro se encuentran, solo en la periferia están separados. Es como si hicieras un círculo, y desde el centro puedes dibujar muchas líneas hacia la periferia. En la periferia, la circunferencia, las líneas están muy lejanas.
Avanza hacia el centro y poco a poco se acercan más y más, y exactamente en el centro se convierten en un punto. Todas las paradojas se encuentran dentro de ti, todas las paradojas se encuentran en la existencia. Solo están separados en la periferia de la mente. En lo profundo de ti, la vida y la muerte son una sola. En lo profundo de ti, la felicidad y la infelicidad son ambas una. En lo profundo de ti, Dios y el diablo son ambos. En lo profundo de ti, este mundo y el otro son ambos uno, esta orilla y la otra orilla son ambos uno. Pero cada vez que llegas por primera vez a ese punto de comprensión, te parece extraño, desconocido. Pero os digo que si de verdad sois felices, os saldrán las lágrimas. Es imposible si la felicidad ha sido muy profunda, no puede ser sin lágrimas. Por supuesto, la calidad de esas lágrimas es absolutamente diferente. No es de tristeza, es de desbordamiento. Y recuerda, si no has conocido la tristeza junto con la felicidad, aún no has conocido nada. Entonces tu felicidad es superficial, tu tristeza también es superficial. Entonces has estado viviendo en la superficie, entonces solo habéis conocido las olas, no habéis conocido la profundidad del océano que sois. La vida es contradictoria, paradójica. Tiene que ser así, porque solo así puede ser tan rico. Si tu felicidad no puede llorar ni llorar, será superficial, no podrá ser rica. Y si tus lágrimas no pueden reír, y si tu tristeza no puede bailar, entonces es superficial. En lo profundo, la tristeza se convierte en una canción. Una tremenda belleza de silencio te rodea, y una canción nace de lo profundo. Si lo miras bien, descubrirás que no estás triste. La tristeza está ahí, la felicidad está ahí y tú no eres ninguna de las dos cosas. Este es el triángulo más interno de la existencia, este es el punto de trascendencia donde se encuentran los opuestos. Inmediatamente trasciendes. Te conviertes en el tercero, inmediatamente. Cuando ves que la felicidad y la tristeza se encuentran, de repente te separas de ambas, toda identidad está rota. Entonces sabes que eres un testigo. Ahora te corresponde a ti identificarte si quieres, puedes identificarte con la tristeza o puedes identificarte con la felicidad. Cuando te identificas con la felicidad, se suprime la tristeza, cuando te identificas con la tristeza, se suprime la felicidad, pero ambas son dos caras de la misma moneda y tú eres el amo. La moneda está en tu mano, tú no eres la moneda en absoluto. Cuando los opuestos se encuentran, trasciendes. Así que no te preocupes por la extraña experiencia. Permítelo. Porque si te preocupas, dejarás de permitirlo, porque empezarás a sentir que es algo así como una locura. Solo has conocido a locos que saben sonreír y llorar al mismo tiempo. Oriente lo sabe mejor. En Occidente, si lloras y ríes juntos inmediatamente te llevarán al psiquiatra. Algo salió mal. Eres contradictorio. Estás loco. En Oriente lo sabemos mejor. Locos y místicos tienen algo en común. El místico ha trascendido más allá de la dualidad y el loco ha caído por debajo de ella, pero ambos están fuera de la dualidad, tienen una similitud. Un místico puede reír y llorar, y a veces ha habido místicos raros. Por ejemplo, Gurdjieff podía llorar por un ojo y reír por el otro. Podía engañar a la gente, uno sentado en el lado izquierdo y el otro en el derecho. Y cuando ambos salieran, ambos informar diferentes cosas sobre él. Y ambos se ponían a pelear y a decir, te equivocas. Ese hombre estaba muy triste, hasta le he visto caer una lágrima. Y el otro se contradiría. Él decía, debes haberte vuelto loco, porque he visto sus ojos brillando de felicidad. Solo más tarde la gente se dio cuenta de que estaba jugando. Un místico ha trascendido. Se ha convertido en el maestro a través de su trascendencia. Un loco ha caído abajo. Pero ambos tienen una cosa en común, el loco tiene algo de místico y el místico tiene algo de loco. Así, a veces en Occidente los místicos se han visto obligados a vivir en manicomios y a veces en Oriente los locos han sido adorados como místicos. Los límites están un poco borrosos. Pero no tengas miedo. El miedo viene porque ves algo parecido a la locura en tu interior, te da miedo. No tengas miedo, sino, ¿para qué estoy aquí? No tengas miedo. Siempre que pase algo así y te asustes, acuérdate de mí y sigue. Nunca escapes del núcleo más interno, porque si una vez escapas de él, se convertirá en un bloqueo.
Luego, una y otra vez irás al mismo punto, y el miedo se apoderará de ti y retrocederás. No cree tales bloques. Sigue y sigue. Ese es el significado de Sannyas. Para que puedas confiar en mí cuando surja la necesidad. Cuando te sientas demasiado solo y cuando sientas que suceden cosas paradójicas en ti, donde la vida parece muerte y tienes miedo, puedes apoyarte en mi hombro, puedes recordarme. Puedes reunir coraje y seguir adelante. Una vez que continúas, sabes que no fue nada. Esa fase ha pasado, pero eso solo lo sabrás cuando hayas seguido y seguido y seguido. El crecimiento espiritual tiene muchos peligros, muchos puntos peligrosos. Si escapas de esos puntos una vez, tendrás miedo para siempre. Así que confía en mí, confía en ti mismo y continúa. No hay nada que temer, porque cuanto más te acercas a ti mismo, más te acercas a la verdadera cordura. Cuanto más lejos estés de tu centro, más lejos estarás de la cordura. El mundo puede llamarte cuerdo, pero tú sabes que no lo estás. Pregunta. Maestro, aquí contigo está el lugar más profundo y de mayor crecimiento para yo estoy y no me gusta mucho de lo que veo aquí, muerto la rajneesianidad se levanta como un icon, el libertinaje no es libertad emergente, la arrogancia y la agresividad, la regla, la humildad, el cuidado y la excepción. Abrirme a la conciencia de que estas son mis cualidades, proyectadas, me devuelve a un profundo aprecio de estar aquí. Gracias. Esto es de Amitabh. Solo puedo decir, gracias, Amitabh. Si puedes comprender que es tu propia mente la que proyecta las cosas, no es necesario decir nada. Tú has entendido lo correcto. Recuerda siempre que el mundo entero actúa como una pantalla y tú sigues proyectándote. Todo lo que digas sobre los demás, dice más sobre ti. No dice nada sobre los demás porque ¿cómo puedes conocer a los demás? Ni siquiera te conoces a ti mismo. Si esta conciencia ha llegado a ustedes, esta es su propia proyección, hermosa. Quédatelo, sujételo fuerte para que no se escape. Y no solo sobre este ashram, sobre el mundo entero. Recuerda siempre que seguirás viendo tu propia cara. El mundo actúa como un espejo. Y eso nunca debería ser su preocupación, ¿cómo es el mundo? Porque no se puede hacer nada al respecto. Todo lo que se puede hacer tiene que ser hecho por ti, contigo mismo, sobre ti mismo. Una vez que cambies, tus proyecciones desaparecerán. Una vez que tú cambies, el mundo seguirá siendo el mismo, pero no será el mismo en absoluto. Porque tú eres tu mundo. Sale de ti y se extiende hacia afuera. Recuerda siempre, siempre que veas algo en alguien, primero mira hacia adentro. El otro puede haber funcionado como un espejo. Y trata de cambiar tu ser interior. Siempre ha sucedido que cuando te callas, el mundo entero se calla. Cuando te vuelves amoroso, el mundo entero se vuelve amoroso. Te refleja, te hace eco, eres tú, magnificado 1.000.000 de veces. Pero eres tu mundo, no hay otro mundo. Este es el significado del concepto hindú maya, ilusión. El mundo entero es ilusorio porque es solo tu proyección. Una vez que tus proyecciones desaparecen, de repente te das cuenta de que el mundo ha desaparecido y ha surgido otro mundo, el real. Cuando no tienes nada que proyectar, entonces surge lo real, lo que es. Llámalo Dios, llámalo verdad o como quieras, pero la única manera de conocer esa verdad es tomar conciencia de tus proyecciones. Y en la conciencia empiezan a disminuir poco a poco. No está lejano el día en que las proyecciones desaparecerán, si podemos permanecer conscientes. La conciencia es un fuego tremendo. Lo quema todo, raíz y todo. Quema las mismas semillas. Y solo entonces se descubre la verdad.